Bueno, hermanos, gracias, hermano Gilmar. Estamos de verdad, hermana Marius, si Dios les bendiga. Estamos aquí nosotros, lo que es enseñando la Biblia desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Y muy importante lo que decía el hermano Gilmar, porque estamos nosotros en un tiempo en el cual el mundo está perdiendo el sentido de la verdad. Y está tan confundido que ahora llaman lo que no es como si fuera, ¿ya? O sea, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y eso está fallando mucho en la nueva generación. Y ya se dice, por lo menos, si alguien se percibe que es un árbol, entonces hay que sí, que eso es verdad. Y eso es una confusión que hay. Y esa confusión viene por el lado del engaño de la mentira, que viene por el lado de Satanás, ¿ya? Entonces había uno que decía, ¿y usted qué se percibe? Entonces, yo me percibo que soy una mujer. Digo, bueno, ¿y usted? Yo me percibo que soy un policía y tengo que arrestarlo a usted. ¿Y por qué me va a arrestar a mí si usted no es policía? Bueno, ¿y por qué usted se percibe y no me acepta mi percepción de policía? Entonces, esa es la locura que hay ahorita en el mundo, que hay que entender que la ideología está totalmente equivocada, porque no tienen una base científica ni en el ADN, ni en la biología, ni en nada. Pero nosotros los que predicamos el Evangelio de Cristo tenemos esta oportunidad para que nosotros podamos compartir lo que es la verdad de las cosas, ¿ya? Entonces, los fariseos tenían un poquito de confusión, y el poquito de confusión era total, porque aunque era una partecita mínima, no como el mundo está hoy confundido, pero estaban confundiendo. Y ellos no podían entender cómo Jesús era hijo de David si no había sido engendrado normalmente, si no había sido engendrado, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces Dios, ahí es donde explica el hermano Gilmar, le da esa palabra, ¿ya? Si Él es hijo, ¿por qué le llama qué? Señor. Y luego cuando dice, y dijo mi Señor a mi Señor, que esas son las dos partes, Él está en la tierra y también en el cielo, porque Él es ¿qué? Omnipresente. Y esa es una de las partes más bonitas que uno tiene que entender, que por eso es que Jacob estaba 4.000 casi, o 3.000 años antes de Cristo, y ya habla de Judá como el león. Y luego en Apocalipsis aparece el anciano diciéndole, no llore, el león de la tribu de Judá, él le ha sido otorgado que abra el libro y desate los 7 sellos. Entonces es muy bonito que nosotros entendamos esto en esta parte final, que realmente ya estamos en el tiempo del fin, que podamos nosotros identificarnos con Cristo. Y algo muy bonito es cómo yo me afirmo en las cosas de Dios, porque eso dirá toda persona, pero yo cómo me afirmo realmente en las cosas de Dios. ¿Cómo se afirma la persona en las cosas de Dios? O sea, ¿cómo se afirma totalmente en las cosas de Dios? ¿Y por qué nos debemos de afirmar, hermana Luzmila? Sería la otra pregunta. Eso está en 2 de Tesalonicenses, creo que 2:17. Y nos afirmamos, nosotros, Dios nos afirma, a través de una palabra. 2 de 2:17 es, puede leerlo hermano Gilmar, no sé porque... ¿No es ese? No, déjame ver, entonces ya te digo, dame un segundito, ya les digo, porque es bien importante que nosotros entendamos esto, ¿ya? Dame un segundito, ya les digo. 2 de Tesalonicenses 2:17. ¿Cómo Dios nos confirma? ¿Cómo Dios nos confirma? Ya, ¿cómo Dios nos confirma? Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mire, hay solamente una manera para confirmar. Usted sabe que, no sé si ahora sucede eso, pero cuando nosotros sacamos un vuelo para viajar, teníamos que hacer una confirmación para asegurar de que vamos a viajar. Pero si no hacíamos la confirmación, llegamos allá y habían colocado a otra persona. Entonces, cuando se acerca la venida de Cristo, Él nos tiene que nosotros que
afirmar, dice ahí es afirmar, Confirmar. confirmar, nos tiene que confirmar, pero es a través de una buena ¿qué? Hermana Sandra, ¿una buena qué? Hermano Marius, ¿una buena qué? Causa. Una buena palabra. Léalo nuevamente, hermano Gilna, para que todos escuchen. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. En toda buena palabra y obra. Y entonces, esa es la manera. ¿Cómo nos confirma Jesucristo en toda buena palabra y obra? ¿A través de qué? Del Evangelio, porque esa es la buena palabra. No hay otra. La buena palabra es el Evangelio. Eso nos confirma. Pero nos confirma ¿por qué? Siga leyendo ahí. Ahí acaba. ¿Será antes? No, siga leyendo. ¿Por qué qué? Por lo demás. Ahí ya termina quizás el capítulo 3. El 3. Bueno, esta es la parte que nosotros tenemos que tener en cuenta, que debemos de ser confirmados por la buena palabra. Pero esa confirmación es en nuestra mente, ¿ya? Y ahí en nuestra mente tenemos que nosotros mirar en este tiempo, cuando Jesucristo comienza a desatar los sellos. El primer sello es uno que viene montado en un caballo blanco y trae en la mano un arco, y no trae una espada, sino un arco. Y imita ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, cuando él abre el primer sello en el mundo espiritual, él está próximo a morir. Por eso dice el anciano, dice, no llores, Juan. Y dice, yo vi a un cordero como inmolado. ¿Qué significa como inmolado? Como ya listo para morir. Pero el inmolado es el que muere por una causa que él defiende. Claro. Ese es inmolado. ¿Ya? Por eso los mártires de Cristo fueron mártires. Pero el único inmolado es ¿quién? Jesucristo, porque él dio su vida por la causa que él predicaba. Él se inmoló. Sí. Entonces dice que estaba como inmolado. Cuando él desata el primer sello, estaba en esa situación, que ya iba a morir, y eso él lo desata en Mateo 24. Y dice, mirad que nadie os engañe. Está diciendo, mire, van a venir, porque vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y ya muchos se engañarán, tanto que harán milagros, sanidades y prodigios. Y usted sabe que todos los que hacen milagros, sanidades y prodigios, eso es el sello del engaño. También los hijos de Dios hacemos milagros y prodigios, pero también el enemigo, Cristo lo advirtió, dijo, vendrán y si fuere posible engañarán a quienes, a los escogidos. Entonces, ¿cómo nos afirmamos nosotros frente a eso? ¿Cómo nos afirma Dios? Con la buena palabra. Y la buena palabra es la siguiente: ¿qué debemos de hacer para saber quién verdaderamente sirve a Dios? Porque viene alguien y hace un milagro, y usted dice, este está con Dios, y resulta que no está con Dios. Porque Cristo dice, harán ¿qué? Muchos milagros y sanidades. Incluso dice, en aquel día mirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros y sanidades. Yo le diré, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué debemos de hacer para saber quién verdaderamente sirve a Dios? ¿Qué debemos nosotros de hacer? Uno dice, bueno, hay que mirar la vida de él, el testimonio. Su obra. Otro dice, vamos a mirar sus obras. Pero otro dice, ¿qué diría usted, hermano Gilmar? El que sea perfeccionado. ¿Cómo dice? El que anda en el camino de la perfección. ¿Estás de acuerdo? Bueno, que ande en el camino de la perfección, pero yo necesito saber, vino alguien, a mí me pasó algo. ¿Cómo distinguirlo? Ya usted se está acercando un poquito, pero ¿qué tiene que hacer para poder saber quién es el que verdaderamente sirve a Dios? Porque es que este mundo está ahorita lleno de eso. Los hermanos que están conectados, hermana Patricia Rodríguez, Petrona Molina, el mundo está lleno de eso y usted tiene que tener un cuidado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer para nosotros saber, qué debemos de hacer para saber quién verdaderamente sirve a Dios? A mí me pasó algo. Yo estaba en España, en la iglesia de Valencia, esto quizás no lo he contado. Y entonces el hermano Álvaro Torres viajó a Colombia y dejó encargado a un hermano. En eso llegó un hermano coreano, pero el hermano coreano venía hablando de William Marion Branham, un profeta americano que predica sobre quitando el velo y habla mucho del Apocalipsis. Y entonces él estaba ahí, pero yo conocía ya el movimiento en Colombia. Y esa organización solamente visitaba las iglesias cristianas y las dividía.
Pero en Colombia trajo un poco de problemas porque tenían mucha profecía y anunciaron que venía Cristo y todos vestidos con ropas blancas esperándolo por allá y nunca llegó. Y entonces yo ya sabía todas esas historias, pero yo estaba callado. Y ellos se reunían en una mesa como esta, más pequeña, y yo estaba ahí en un sofá, sentado, mirando todo. Y ya iban, hay que quitar el aviso de la iglesia y poner otro aviso, el que decía el hermano coreano. Y yo, wow, va a llegar el hermano Álvaro Torres y no va a encontrar iglesia ni nada. Entonces, bueno, yo estaba ahí y estaban reunidos y entonces terminó la reunión y yo llamé a aquel joven que estaba encargado de la iglesia. Dije, mire, yo conocí ese movimiento, pero no estoy seguro si es el mismo, yo tendría que preguntarle a él. Pero en Colombia ellos fallaron. Ellos cometieron muchos errores y dieron profecías que eran falsas y eso desbarataron la iglesia. ¿Cómo así, hermano Henry? Yo sí. Bueno, ahorita vamos a tener una reunión en la tarde porque ya en la tarde definimos todo y necesito yo saber qué es eso. Entonces yo estaba ahí y me llamaron a la reunión y yo entré. Dije, yo tengo primero que preguntarle algo, hermano, al coreano. Hermano, ¿la literatura que usted recibe viene de Barquisimeto, Venezuela? Sí. Entonces sí es la misma. ¿Ustedes tienen a William Marion Branham como el profeta? Sí. ¿Usted tiene que él es el que, como el Juan Bautista que anuncia la venida? Sí. Digo, bueno, pues en Colombia yo conozco esa organización y pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto. Se levanta el que estaba a cargo de la iglesia. No hay nada que hacer, la reunión terminó y gracias, hermano tal, fulano de tal y ya. Pero si yo no hubiera tenido conocimiento, la iglesia pasa toda ¿a quién? A ese movimiento. Y ese movimiento, después de que murió William Marion Branham, entonces vino uno que era William Soto Santiago o algo así. Y entonces, que yo soy el Mesías, porque yo vengo después de él, soy el Mesías. Pero el Mesías dice que viene en las nubes. Sí, yo llegué en un avión a través de las nubes y así hablaban. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Qué debo de hacer para saber quién verdaderamente sirve a Dios? Malaquías 3:18. Malaquías 3:18. Esa es la parte esencial. Entonces ya nosotros sabemos que Dios nos confirma como hermana Sandra. Con una buena ¿qué? Palabra. Muy buena palabra, exactamente. Porque la venida del Señor se acerca. Una buena palabra. ¿Qué nos dice Malaquías 3:18, hermano Gilmar, por favor? Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Léalo nuevamente porque voy a preguntarle a la hermana Sandra. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, ¿qué debemos de hacer para nosotros saber quién verdaderamente sirve a Dios? ¿Discernir qué? La palabra. No, la diferencia. Que eso es doble examen. La diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Pero discernir la diferencia, ya le voy a explicar. Discernir la diferencia va más allá que solamente ver la diferencia. Voy a poner un ejemplo. Yo veo una piscina de agua azul, muy limpia. Yo estoy y veo otra piscina toda sucia, oscura. Entonces yo miro la piscina y yo hago la diferencia. No, esa piscina está sucia, esta está limpia. Pero todavía no he discernido la diferencia. Entonces cuando yo discierno es que cojo la piscina que se ve limpia y lo echo en unos químicos, porque el hermano Noé trabajaba en piscina y había piscinas que debían limpias y estaban ¿qué? Mal, contaminadas. Eso es hacer la diferencia. Entonces por eso yo llego y miro al que viene engañador, el que viene en el caballo blanco con el arco, y yo lo llego y lo miro haciendo milagros y sanidades, yo lo miro que está limpio. Tengo que hacer ¿qué? Discernir la diferencia de este con el que hace lo mismo. Y cuando yo discierno esa diferencia, entonces yo puedo decir, este sirve a Dios y este no sirve a Dios. Discernir la diferencia. Ahora, ¿qué hace el que verdaderamente sirve a Dios? ¿Qué hace el que verdaderamente sirve a Dios? se le reconoce por su... Porque para poder hacer la diferencia yo tengo que saber qué hace el que verdaderamente sirve a Dios. Amós 5:15.
el que sirve a Dios tiene una palabra clave. Amos 5:15. Amós 5:15. ¿Qué hace el que verdaderamente sirve a Dios? Esto es debido porque estamos frente a un engaño muy sofisticado. Es que el engaño es sofisticado. Imagínense, si Satanás se disfraza como ángel de luz, y entonces mi prima me decía a mí, o sea que es muy difícil en el mundo espiritual saber quién es ángel, claro. Si Satanás se disfraza como ángel de luz, se come en el cuento. Y todo, no, yo tengo mi ángel. Yo tengo mi ángel que me protege, y resulta que es un ángel que caído, que se disfraza como ángel de luz, y no es. Porque el que está ahora con nosotros es Jesucristo. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de ¿qué? Del mundo. Entonces eso de ángeles y todo eso, tengan mucho cuidado. Porque los únicos ángeles que vinieron a dar fue Gabriel a darle la noticia a quién. A María. Y el otro ángel que llegó a Juan Bautista, Miguel. a Zacarías, que habló del nacimiento de Juan. Ajá. También Gabriel. Yo he escuchado Gabriel. que la gente dice, ay, yo siempre hay un ángel con una persona sola. Eso se dice, pero en la Biblia vamos a buscar que el que está con nosotros, ¿quién es? Jesucristo. Porque es que los ángeles no son omnipresentes y Cristo es omnipresente, está con todos. Cuando él dijo, yo me voy para que venga El Espíritu Santo. Claro. Es el mismo, pero en diferente situación, vamos a decir. Claro, sí, Entonces, entiendo. la presencia de Cristo está en nosotros. Mateo 28:20, puede leerlo para que sepan quién es el que ahora está con Bueno, nosotros. pero el 15 está en... El 15 leamos Amós primero. 5:15. Sí, lea Amós 5:15 primero. Aborreced el mal y amad el bien, estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Ese es bien importante. El hombre que está haciendo milagros y sanidades tiene que amar ¿qué? Aborrecer ¿qué? Aborrecer El mal. El mal. Y hacer ¿qué? Justicia. ¿Y qué más En dice ahí? juicio. Justicia y qué más. Justicia en juicio. Justicia en juicio. Y Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente a José. entonces, De José. está hablando Dios de todo el pueblo de Israel que estaba haciendo cosas malas. Y dijo, mire, ustedes tienen que aborrecer el mal y hacer justicia en juicio. En juicio. Y esa justicia en juicio es bien importante, porque la justicia en juicio, a nosotros la justicia que practicamos es la que nos cataloga de justos, es la que nos da el título de justos. Alguien es atleta, corre, o sea, hace atletismo, es un atleta. Alguien es ingeniero, repara electrónico, pues ingeniero electrónico. El que practica la justicia, pues es que justo. Entonces hay muchos que se visten de ángel de luz, entre ellos Satanás, y sus ministros como llamas de qué, como de llamas de fuego, o sea, predicadores del evangelio, de la palabra, pero no hay justicia en su qué, en su predicación, no hay justicia. ¿Cuándo hay justicia en la predicación? Cuando yo leo el evangelio y lo creo, entonces la justicia se revela ¿por qué? Por fe. En el momento en que yo creo, revelo la justicia. Pero eso es del evangelio. Pero si yo doy mis puntos de vista, yo miraba en estos días que había algo y me dejaron impactado. Había alguien predicando y aquí hay muchos que han salido del cuerpo y han ido a predicar a África y a tal parte. Y yo, eso sí está raro. Porque Cristo ni los apóstoles enseñó eso. Y entonces sale una hermana que le pasó eso. Yo estaba y yo le se vinieron dos ángeles y me aparecieron y me dijeron, tienes que ir a predicar a África. Y yo, a predicar a África. Y entonces, Dios, no, pero tienen que hablar con mi pastora. Bueno, vamos a hablar con tu pastora. Y fueron a hablar con la pastora, entonces la pastora dijo, tienes que ir. Pero todo eran por sueños que les pasaba todo eso en el mundo espiritual, ¿ya? Y entonces yo observando todo eso, ¿y qué me dice Cristo? Tengo que ir a la buena, ¿a la qué? A la buena palabra para que Él me confirme. Claro, A la buena palabra. Y Cristo dijo, pues, id por todo el mundo y predicad ¿qué? El evangelio. Pero eso de ir a predicar en el mundo espiritual está como raro. Entonces, bueno, el asunto es que la mujer llega y dice, bueno, toca irnos. Y miré el carro, es un carro de último modelo, con llantas, pero las llantas eran de fuego.
y me subí y eso me lleva a una velocidad terrible. ¿Ya? Pero el que no conoce el mundo espiritual está siendo engañado. Pero la característica era que ella estaba como desnuda. Yo, pero Señor, no te llevo ropa, no vas a predicar así desnuda. Pero ¿por qué aparece desnuda? Mire lo que dice Apocalipsis 3:21. Yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué? Fuego refinado. Oro refinado en fuego y vestiduras blancas para que no se descubra, ¿qué? Tu desnudez. Ella fue, y allá había una tribu en África indígena, y fue y dice que les predicó, pero ella no dice que predicó. Y luego regresó, pero según eso ella estuvo totalmente un día dormida, y ella para allá fue como 3 semanas que ella estuvo con esa tribu, predicando. Entonces, mire todo lo que hay en este tiempo, hermana Mariusi, de cosas. Y eso se llama claritamente en el mundo espiritual, eso lo hacen los brujos en un grado muy alto. Crean mundos espirituales, crean mansiones, crean cosas y sostienen las cosas. Con eso espiritual sostienen lo otro. Y les voy a dar una noticia. Hay iglesias que están practicando eso y la sostienen de esa manera, mega iglesias. Por eso es que Cristo nunca le dijo a los apóstoles construyan mega iglesias. Él les dijo fue ir y predicar el evangelio ¿a qué? A toda criatura. Incluso hay un ángel que se le aparece a Felipe y le dice váyase por la calle derecha que va hacia Damasco. Y él sale y se va. Y mira a alguien que va en un carro leyendo el libro y dice, el espíritu le dice, acércate al carro. Se acerca y ya oye qué es lo que está leyendo y dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dice el eunuco, dice, No. ¿cómo yo voy a entender si no hay alguien que me explique? Entonces él sube al carro y le explica, dice que comenzó a hablarle todo del evangelio de Jesucristo. Luego él dice, mira, aquí hay agua, ¿me pueden bautizar? Llegó y lo bautizó. Y cuando salen del agua, el Espíritu arrebata ¿a quién? A Felipe y el otro que se hizo el que me bautizó. No estaba. Se subió al carro y se fue. En donde Felipe estaba preocupado, vamos a decir, por ese hombre que ya había sido bautizado y todo. Dijo, yo voy a hacer que este hombre, ahora, mira, yo voy a estar en tal ciudad, mándame los diezmos o las ofrendas. Nunca. Por eso es que esa es la buena palabra que para que a mí me confirme y yo tengo que aborrecer que el mal y hacer justicia en juicio. Entonces nosotros todo esto tenemos que analizarnos. Y esta señora fue y predicó desnuda ya en el mundo espiritual. Eso es un mundo que por eso es que por eso Pablo dice, no tenemos lucha contra qué, carne, no, contra principado, potestad. Hermana, hay cosas en el mundo espiritual, así como existe el metaverso con la electrónica, también existe con la mente, hacen metaversos y todo. Y esos son mundos que hay. ¿Y quiénes manejan eso? Los que están al servicio de quién? Del enemigo. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Por eso es esto. Nosotros tenemos que saber discernir ¿qué? Lo bueno de lo malo. La diferencia. Vuelve. Yo hago diferencia entre una piscina ¿qué? Limpia y la otra que tiene agua turbia. Pero entre una piscina de agua limpia y otra piscina que se ve de agua limpia, ya no puedo hacer la diferencia. Tengo que discernir la diferencia. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces ahora vamos a mirar otra pregunta sobre todo esto. ¿Qué aborrece el que ama a Dios? ¿Qué aborrece el que ama a Dios? Salmo 97:10. Uno dice, ¿Salmo qué? ya leímos, Amós 5:15, ya lo leímos, aborrecer más. ¿Qué aborrece el que ama a Dios? Salmo 97:10, si lo puede leer la hermana Sandra o la hermana Mariusi. Salmo 97:10, ¿qué nos dice? Hermano Noé, por favor. Jehová ama a los que aborrecen el mal. Él guarda las almas de sus santos. Mire. De manos del impíos los libra. Jehová 97:10. Puede leerlo nuevamente. 97:10. Jehová ama a los que aborrecen el mal.
Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. Entonces, Jehová ama Los los- que amáis a Jehová. Los que amáis a Jehová. los que amáis a Jehová, lo mismo. Aborrecer el mal. Dice, los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Aborrecer El mal, ya. Entonces, nosotros tenemos algo que entender, que si yo amo a Dios, tengo que aborrecer ¿qué? El mal en todas sus manifestaciones. Pero el mal aparece cuando hay justicia o injusticia, hermana Sandra. Cuando hay injusticia. Cuando hay injusticia aparece el mal. Y el mal, la causa del mal es la verdad o la mentira. La mentira. Esa es la parte que nosotros tenemos que ir cuidando desde ahora. Yo recuerdo que para quienes será más difícil en Colombia dejar la mentira, hermano Francisco. Los políticos. Y también algunos Regiones, hay No. regiones que son muy No. mentirosos, ¿sí o no? religiosos también. ¿Cómo? Los religiosos también. Los religiosos también. Pero hablando de alguien en Colombia que les gusta todo el tiempo decir mentiras, ¿sí? Hay una región especial, no la voy a decir acá porque tengo que cuidar esto, pero hay una región especial que usted habla con ellos y la mitad de lo que le dicen es mentira. Y cuando ellos se entregan a Dios, sufren por decirlo, porque ellos para todo es mentira. Y es una región que es así. El papá, la mamá, todos son así. Entonces, uno va a hablar con ellos y todo el tiempo es mentira. Todo el tiempo es mentira. Entonces, esa es una región que hay. Mi padre, cuando se mandó a bautizar, él era comerciante. Y entonces, lo iba a mandar a bautizar y dijo, no, pero yo tengo un problema. Que yo soy mentiroso. Y entonces, pero ¿cómo así? Sí, hermano, es que yo no puedo dejar porque con la mentira es que yo hago los negocios. Y entonces le explicaron, y bueno, y díganos, hermano Santos, mi padre se llamaba Santos, ¿cuál es la mentira? Pues que cuando yo voy a hacer un negocio, yo les digo, mire, se lo voy a dejar en lo que me costó, y eso no es verdad. Así es. Y eso no es verdad. Y entonces por eso es que la Biblia dice que hay unos que Dios los sella para él, pero en su boca no fue hallada ¿qué? Mentira. Entonces nosotros estamos en esta reunión acá no para, la pasamos bien, pero no solamente es para eso, es para nosotros prepararnos para que el Señor ¿qué? Nos lleve. Y una de las cosas que tenemos que eliminar en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones, ¿qué? La mentira. Pero es que hay pueblos enteros que hablan solo mentira en Colombia. Y entonces ahí donde tenemos. Y ahora, y si es los políticos, es peor porque está la demagogia. Era la demagogia, pura mentira. Entonces nosotros los hijos de Dios, por eso es que estamos ahorita acá, ¿quién verdaderamente es el que sirve a Dios? ¿Quién es el que verdaderamente ama a Dios? El que aborrece el mal en todas sus dimensiones. Entonces, ¿Ya? el concepto de la palabra. Y yo le voy a decir, y ya hay ahorita, pastores que hablan mentira en el púlpito. Y eso para mí es un asunto delicadísimo. Pero los pastores están muy tranquilongos porque como tienen todas sus cosas, dice, bueno, el asunto es que por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Bueno, hasta ahí no quiero ahondar más. Yo podría dar ejemplos de cómo una persona puede mentir. Cantidad. Y aquí es donde yo quiero que ustedes den un paso más a qué, hacia adelante. Diga, bueno, si yo estoy mintiendo cuando digo esto y digo esto, voy a tratar de corregirlo porque yo me quiero ir con el Señor ¿qué? Jesucristo. Eso es todo. Por eso dice, no te salgas de este camino. ¿Cuál? Jesucristo. Yo soy el camino de la verdad. Porque si hay alguien que está ahí cojeando, ¿qué hace Cristo? Lo sana. ¿Y cómo lo sana? A través de su enseñanza, de su palabra. Bueno. Pero ahora viene algo muy importante. ¿Qué está sembrado para el justo? Porque uno dice, ¿qué está sembrado para el justo? Pues cosas buenas, ¿cierto? Pero ¿qué creen usted que está sembrado para el justo? Justicia y juicio. Justicia y juicio. Léame, hermana Sandra o hermana Mariusi, el siguiente versículo. Leyeron el 9, ahora léame el 10. Hermano, ¿quién lo ¿Cuál tiene? era? ¿Del Salmo? El Salmo 97, 10, ahora léame el 11. ¿Qué está sembrado para el justo? Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Bueno, luz está sembrado ¿para qué? Para el justo. ¿Y qué es la luz, hermana
La verdad. La enseñanza. La enseñanza. ¿En dónde está la cita bíblica, hermana Sandra? Proverbios 3. 6:23. Lámpara es el mandamiento y la luz es ¿qué? La enseñanza. Eso es lo que está sembrado para el justo. Por eso nosotros, Dios nos va a bendecir con enseñanzas más y más y más, porque es lo que está sembrado para el justo. Pero la luz, ¿de dónde sale? De la palabra. Mire, hay algo muy bonito que en el Antiguo Testamento estaba todo lo profético. Y uno sabe que la luz nace de las estrellas, del sol. Cada estrella es un sol. Y el universo tiene miles y millones de estrellas. Cuando Jesucristo va a nacer, dicen los reyes magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su estrella hemos visto que en el oriente. Su estrella. Pero mire, ¿en qué momento, si para el justo está sembrado la luz, en qué momento a mí me nace esa luz que está sembrada para mí? Porque se habla de siembra, pero ¿cómo yo siembro la luz? Resulta que la enseñanza yo la siembro en usted porque es la palabra. Y va a dar fruto, si usted la comprende, va a dar fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Pero si usted no la comprende, pero la recibe, usted va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, al revés. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿de dónde sale esa luz que está sembrada para el justo? Malaquías 4:2. ¿De dónde sale esa luz? Malaquías 4:2. Muy importante, hermanos, que entiendan esta enseñanza bíblica. Malaquías 4:2. Puede leerlo, hermana Sandra, si lo tiene. Hermana Mariusi, si lo tiene. Malaquías 4:2. Hermano, léalo, por favor. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Voy a hacer aquí, todos mírenme a mí, por favor, un segundito, porque voy a hacer una pregunta. Aquí, hermana Sandra, por favor, míreme acá. Nadie mire la Biblia. Quiero saber lo que usted alcanzó a oír. ¿A quiénes les nace el sol de justicia, hermano Francisco? A los que temen, ¿A quién? Nosotros. a los que teméis. ¿A quién? A Al Señor. A Dios, porque hay otro temor. El temor. A los que El temen a respeto. Dios, ¿ya? Eso les nacerá el sol de justicia. Vuelva y léalo, hermano, nuevamente. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahí está. Entonces, a los que tememos el nombre de Dios, a nosotros nos nace el sol de ¿qué? De justicia. Escúcheme bien, el sol de justicia. Por eso toda la enseñanza se basa en la justicia. En el Evangelio se revela la justicia ¿qué? Por fe. Porque es que la justicia, cuando tú la entiendes, tú la puedes practicar. Y el título que te va a dar la práctica de la justicia es que usted va a ser ¿qué? Justa. Justa o justo. Ahora, ¿qué le sucederá a los labios y cómo le servirán a Dios a los que les nace el sol de justicia? ¿Qué le sucederá a los labios y a los que le sirven a Dios, a los que les nace el sol de justicia? Mire lo que le sucede. Sofonías 3:9. Sofonías 3:9. Sofonías 3:9. Puede leerlo, hermana Mariusi, si lo tiene. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Mire, ¿pureza de qué? El De labio. labios. De labios. Cuando nosotros hablamos ya para estar, o sea, yo estoy diciendo, estamos en el tiempo del fin, hermana Mariusi. Yo tengo que tener pureza de labios. ¿Cómo obtengo yo la pureza de labios? Con la verdad siempre. Y la verdad es la causa de la justicia. Y el efecto de la justicia es que voy a tener yo ¿qué? Paz. Cuando una persona dice algo y no es verdad y es mentira, la persona no pierde la paz, porque dice, yo dije eso y no era así, pero me tocó porque si no.
no podía obtener eso. Entonces uno tiene que comenzar a corregir todo eso porque es que esas son lo que es la idiosincrasia de nuestros pueblos, es la cuna de nosotros. Nosotros no nacimos en una cuna donde nos decían, mire, no diga eso. Eso es no. Si en Colombia eso era como el sabio. Llegar y hacer algo allá y no, es que de esa manera es que uno hace. Avíspese, eso es como eso es un avispado. ¿Y qué? No, pues me gané ahí 500. ¿Y por qué no? Le dije esto y eso y no era verdad, pero yo fui allá y no pagué nada y ya. Y eso se ve muy típico. Pero eso es un error y está usted comprometiendo su arrebatamiento. Dice con Cristo. No es honesto. No es honesto. Entonces todo eso, por eso es que para nosotros está sembrada ¿qué? La luz, para los justos, la enseñanza. Entonces acá puede leerlo nuevamente el versículo, si lo tiene ahí a mano, hermana Mariusi, ya para mirar En eso. aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común en consentimiento. Para Común servir consentimiento. de común consentimiento. O sea, ¿qué significa común consentimiento? Voluntariamente. No hay manera de servir a Dios si tú no tienes pureza de labios. Porque si no tienes pureza de labios y estás predicando, vas a decir alguna mentira. Por eso es que nosotros no podemos hacer proselitismo. Nosotros tenemos que predicar lo que predicó ¿quién? Cristo. Así de sencillo. Entonces, cuando a nosotros nos nace el sol de justicia, lo primero que va a haber en nosotros es pureza de ¿qué? De labios. Y le vamos a servir a Dios de mutuo ¿qué? Consentimiento. Muy bien. Ahora, ¿quién tendrá? Ahora, ¿de dónde nace esta luz del mundo? ¿De dónde nace esta luz del mundo? Juan 8:12. Juan 8:12. Recuerda que de aquí en adelante usted tiene que tener en su mente pureza de labios, pureza de labios, pureza de labios. Yo a veces cuento cosas y a veces tengo la tendencia que le agrego o le quito. Entonces yo ahora tuve que corregir eso. ¿Y qué les digo yo? Mire, no estoy seguro si eso pasó así o pasó así. Tengo que decir eso porque no estoy seguro. Ya con los años que han pasado, de pronto puedo decir algo que no era verdad. Entonces tengo que, de esa manera uno puede decir, mire, no estoy seguro si fue así o fue así, pero fue algo parecido. Entonces ya yo me salvo de decir que una mentira. Ok, ¿qué nos dice de dónde nace esta luz del mundo? Juan 8:12, hermano Gilmar. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire, yo soy la luz del mundo. Para el justo está sembrado ¿qué? La luz. A los que temen su nombre les van a hacer el sol de justicia. Pero Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Esa luz de justicia viene de Cristo. Esa es la enseñanza del Evangelio. La enseñanza, recuerda que luz es enseñanza del Evangelio. ¿Y qué más sigue diciendo? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire, la única manera que yo no puedo andar en tinieblas es que yo siga ¿qué? La enseñanza de Cristo. Nada más. Cualquier enseñanza aparte es tinieblas. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, yo le doy una garantía de que el 100% usted no va a andar en ¿qué? En tinieblas, sino que va a tener ¿qué? La luz de la vida. ¿Cómo tenemos nosotros la luz de la vida? Mateo 5:12. ¿Cómo tenemos nosotros la luz de la vida, hermana Sandra? Hermana Marius. Bueno, siga. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5:12. Sí, Sí, ese eso. es. Ese Ese es. Mateo 5:12. Gozaos. Juan 5:12. Ahí sí. Donde dice, no, espere un momentico, no, es Mateo, pero ya te voy a decir dónde. ¿Quién Cinco- es el que te dijo, toma tu techo y anda? No, ya te voy a decir cuál es la cita bíblica, porque aquí, 5:14, perdón, Mateo 5:14, vosotros sois la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Eso es.
vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Pero Jesucristo había dicho que Él era la luz del mundo. Y luego le dice a los apóstoles, ustedes son la luz del mundo porque habían recibido la enseñanza que 100% de quién? De Cristo. Entonces, ustedes son la luz del mundo. Entonces, cuando hay pureza en mis labios para predicar, para hablar con mi prójimo, para todo, yo soy la luz del mundo. Porque estoy replicando lo que Cristo ha dicho. Entonces, yo predico lo que Cristo ha dicho. Ya. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Esta pregunta no es para el hermano Gilman porque ya la compartí con él por teléfono. ¿Qué debemos de hacer para que no nos sorprendan las tinieblas? Pero si es para el hermano Francisco y el hermano José. ¿Qué debemos de hacer para que no nos sorprendan las tinieblas? Hermana Marius y hermana Sandra. Andar en luz. ¿Ah? Andar en la luz. Andar en la luz, ¿qué dice? ¿Qué dice hermana Marius? Tener a Dios en la vida. Para que no nos sorprenda las tinieblas. Para que no nos sorprendan las tinieblas, ¿qué debemos de hacer? Estar siempre con la mirada en el Claro, Señor. tener a Dios. Mire, recuerda que estamos nosotros haciendo que todo lo que nosotros hablemos tiene que estar dicho por quién. Primero, por Jesucristo, para yo poder estar. Miren lo que dijo Jesucristo tan hermoso, Juan 12:35. ¿Qué debemos de hacer para que no nos sorprendan las tinieblas? Sobre todo en este tiempo tan delicado. Ya sé. Léalo, hermana Marius, y a ver. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, Tener sí, luz. sí, andar en la luz. Vea, yo voy para que a mí no me sorprendan las tinieblas. Yo voy por donde vaya y el mundo está lleno de ¿qué? El mundo está lleno de tinieblas. Pero si yo ando en luz, las tinieblas a mí no me sorprenden. Prevalecen. No, es que no me Y sorprenden. la 36 dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Esos versículos ya lo saben de memoria el hermano José, hermano Francisco, pero a veces se les olvida. Entonces, hago la pregunta, ahora, sin mirar la Biblia. ¿Qué debemos de hacer, hermana Mariusi, para que no nos sorprendan las tinieblas? Andar siempre en la luz, Andar en la luz. ¿Y qué debemos de hacer para ser hijos de luz? tener la luz, creer en la luz. Creer en la luz. Son dos cosas diferentes. Creer y andar. Para que no nos sorprenda, Andar en la luz, andar en la luz. Y para ser hijos de luz. creer en la luz. No de la señora Luz, sino hijos de esta enseñanza maravillosa del Evangelio de Jesucristo. Yo tengo que creer en esa palabra de Cristo. Tengo que creerla, no puedo yo dejar. Ahora, toda esta enseñanza, si usted se da cuenta, hemos venido con una serie de enseñanzas preparando el equipaje para irnos con el Señor. Otros están pidiendo cosas. Yo ayer daba una enseñanza y llegué a la casa a las 3 de la mañana. Y llegué yo a la casa a las 3 de la mañana. Y daba una enseñanza de lo que es la importancia, ¿ya?, de que nosotros tenemos que entender de antemano, ¿ya?, que la venida de Cristo está ¿qué? A las puertas. Y la importancia de que esta reunión, yo la paso aquí muy bien, pero le voy a decir, el target, el objetivo de esta reunión es que usted y yo califiquemos para el arrebatamiento. Y lo vimos los que están en las redes sociales, que califiquen. Hermana el Budi 79, Dios te bendiga, bendiciones. Muy importante esto, hermanos. Ahora vamos a mirar cómo yo le sirvo verdaderamente a Jesucristo. Ya con todo este conocimiento que tenemos, ¿cómo cree usted que yo le sirvo verdaderamente a Jesucristo? Obedeciéndole. ¿Qué más? Llevando su palabra. Llevando su Practicando palabra. su palabra. Mire, hay una manera que es clave. Juan 12:26. Juan 12:26. Puede leerlo, hermano Gilmar. ¿Cómo yo le sirvo verdaderamente a Jesucristo? Si alguno me sirve, sígame. Esa es la clave. Mire, las diferentes organizaciones ¿Cómo siguen. servirlo? ¿Cómo yo le sirvo verdaderamente a Y Jesucristo? verdadera, no limpiando ni... No, siguiendo a Cristo en sus enseñanzas. Lo otro es una colaboración en los templos, ¿ya? Pero yo le voy a decir algo. Yo no puedo seguir la doctrina de un hombre.
puede ser un hombre, vamos a decir, de Dios, que hable de Dios. Si yo le quiero servir verdaderamente a Jesucristo, escúcheme bien, servir verdaderamente a Jesucristo, yo tengo que seguir a Jesucristo 100%. Jesucristo dice, mira, encuentra a los apóstoles, que le había dicho, ustedes son la luz del mundo, y los encuentra y ¿qué es lo que ustedes están tratando de hacer? Bueno, lo que pasa es que queremos saber quién es aquí el mayor y el menor. En otras palabras, queremos aquí el presidente, el vicepresidente y secretario y todo. Y entonces Jesucristo dice, mira, usted sabe que los reyes buscan ¿qué? Esa posición para ejercer ¿qué? Dominio sobre la gente. Los gobernantes buscan esa posición para ejercer ¿qué? Autoridad sobre la gente. Y luego dice Cristo, mas no así que vosotros, el que quiera ser grande, hágase el siervo de todos. Y el que quiere ser, escúcheme bien, el que quiere ser el primero, hágase el servidor de todos. Uno es siervo y servidor. Eso es lo que enseña Cristo. Si yo quiero seguirlo, servirle a Él verdaderamente, yo tengo que hacer eso que dice Él, porque sigo, por eso dice, el que me sirve, si alguno quiere servirme, sígame. Es lo que dice. Yo tengo que seguirlo en esa enseñanza. Pero si yo llego y me enseñan otra cosa diferente a lo que enseñó Cristo, yo estoy siguiendo a Cristo en otras cosas, pero en eso ya lo dejé. Y hay una promesa, dice. Y donde yo estoy, Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si exactamente. alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mira, entonces ahí es donde viene. ¿Por qué dice entonces estarán durmiendo en una cama? El uno se quedará y el otro Dios lo tomará. ¿Ya? Entonces estarán durmiendo en una cama, el uno será tomado, otro será dejado. Eso significa que la salvación es ¿qué? Individual. Individual. Ahora viene lo otro. Dos estarán en el campo. ¿Qué significa eso? Personas que están en el campo, ¿qué? Trabajando en la obra del Señor. Uno será tomado y el otro será ¿qué? Dejado. Dos mujeres estarán moliendo, donde habrán iglesias completas que se irán con el Señor y la otra ¿qué? Se quedará. Entonces aquí el problema que nosotros tenemos que resolver es que si yo le quiero seguir verdaderamente, si yo quiero servirle verdaderamente a Jesucristo, yo lo tengo que seguir en todo lo que Él enseña. Y eso al comienzo no es fácil. Yo recuerdo que yo tenía como 11 cargos en la iglesia. Y entonces me dio por decirle al pastor, yo este año entrante no quiero tener cargos. Y eso porque, hermano Henry, está en pecado. Pues bueno, no soy perfecto, pero tampoco estoy en pecado. Entonces, digo, bueno, pero eso sí está raro suyo. Lo que pasa es que tengo algo que hacer y como a mí siempre me ha gustado esos retos, cuando yo oía que la viuda dio todo lo que tenía, siempre me llamó la atención eso. Yo algún día quiero dar también todo y se me cumplió. Y viví esa experiencia muy hermosa. Pero quería ahora hacer lo que dice Cristo. No busque posesiones, no busque para ejercer dominio sobre los otros. Y yo recuerdo que alguien quería hacer un programa de radio y fue y le dijo al director de evangelismo, usted no lo puede hacer porque yo soy el director de evangelismo. Imagínese. Y Cristo dice, id por todo el mundo y predicad ¿qué? El evangelio. ¿A quiénes les dijo eso? ¿A los 12 apóstoles? No, a los 500 discípulos que estaban ahí en el momento de la ascensión de Él. Imagínense que el que bautizó ¿a quién? A Pablo, no era un apóstol, era un discípulo, Ananías. Los En apóstoles Dios, nunca bautizaron, ¿sí? claro, ellos bautizaron, pero lo que yo quiero decir que Jesucristo se le apareció fue a Ananías. Podía haberle aparecido a Pedro, vaya y bautice a Juliano, vaya a bautizar. No se le apareció. ¿Ya? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver que los rangos en lo relativo no existen. En Dios hay una teocracia. Eso sí, hay una teocracia. Pero los rangos en lo relativo, nosotros estamos para predicar el evangelio. Y por eso dice la Biblia, ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Nunca Jesucristo dijo, vaya y haga una mega iglesia. Y le voy a decir, yo personalmente veo una iglesia y a mí me gustan. Pero si yo fuera con Cristo, en ese momento,
Cristo, mira esta iglesia tan bonita. Vamos a decir, el templo que edificó Salomón, que eso sí era mandado por Dios. Y Cristo dice, No queda. no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ahora dice Cristo, dice a Pedro, mire Pedro, sobre esta roca yo voy a edificar la iglesia. No de 4 paredes, sino totalmente. Por eso dice, ¿cuál es la columna y baluarte de la iglesia? ¿Cuál es la columna? La verdad. La verdad es la columna y baluarte. ¿Qué es un baluarte? Es una columna que tiene 5 lados. Esas son las columnas que hay en la iglesia, pero de la de Cristo es la verdad. Usted puede hacer columnas muy bonitas arquitectónicamente y muchas organizaciones tienen todas estas cosas, pero lo importante para nosotros es que nosotros los que vamos a servir a Jesucristo, nosotros lo seguimos a Cristo en todas sus enseñanzas para ponerlas en práctica. Ahora, ¿cómo yo le sirvo verdaderamente a Jesucristo? Pues siguiéndolo. Y donde hagamos eso, donde esté Él, vamos nosotros también a estar. Es una promesa muy linda. Ahora, ¿cómo sirvo a Jesucristo si verdaderamente lo estoy siguiendo? Aquí viene una cosa que es lo que parte la Biblia en los Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cómo yo voy o sea, ¿cómo sirvo a Jesucristo si verdaderamente lo estoy siguiendo? Y yo tengo la Biblia. Y aquí hay la fiesta de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Hanukkah y está el Shabbat. Y mayoría de iglesias practicando eso. ¿Y cómo yo sirvo a Jesucristo si verdaderamente le estoy siguiendo? Romanos 7:6. Romanos 7:6. Con la verdad de Cristo. Por eso todo eso era sombra. Romanos 7:6. ¿Qué nos dice? Hasta las escuelas celebran eso. Porque no hay Exactamente. clase el lunes por esa fiesta. Exactamente. Romanos 7:6. ¿Qué nos dice, hermano Gilmar? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cómo yo voy a servir? Bajo el régimen nuevo de qué? Del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de qué? En las letras. O sea, del Antiguo Testamento. Por eso es que esto es una batalla y Jesucristo dice, mira, yo el vino nuevo, el Evangelio, no lo puedo colocar en esos odres viejos del Antiguo Testamento. Porque se rompe y se echa a perder todo. Ni el vino viejo lo puedo colocar en el odre nuevo. Por eso el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Lo dijo Cristo. Pero hoy en día tenemos un revuelto de todo. Y Pablo lo dice, pero ahora estamos libres ¿de qué? De la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo ¿de qué? Del Espíritu. Y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Ah? Del Espíritu. ¿Y las palabras de Cristo son qué? Espíritu y son vida. Bajo este régimen es que nosotros vamos a servir a Dios. Por eso es que seguir a Cristo y servir a Dios hay que entenderlo. Y ya para finalizar, ¿qué es no servir bajo el viejo régimen de la letra? ¿Qué es no servir bajo el régimen? O sea, lo mismo, pero quiero que ustedes lo miren del otro lado. Aquí lo vimos desde el lado de ¿qué? De Cristo. Y ahora lo vamos a ver del otro lado. Gálatas 4:8. Gálatas 4:8. ¿Qué nos dice? ¿Qué es no servir bajo el régimen bajo el viejo régimen de la letra? 4:8, puede leerlo, hermano Gilmar. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora, Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años.
Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mire, comienzan a guardar ¿qué? Los días, a guardar el día sábado. Comienzan a guardar los meses, la fiesta de las trompetas, un mes. Comienzan a guardar ¿qué? Los años, el año de jubileo. ¿Cuál es? Eso era muy bien. Yo quiero que eso los hermanos lo entiendan. Eso era muy bien en el tiempo de la ley. Eso tocaba, eso fue perfecto en ese tiempo. Pero es que ahora no estamos bajo el régimen viejo de la letra, sino estamos bajo el nuevo régimen del espíritu. Por eso es que Jesucristo, si ustedes me quieren servir, síganme. Síganme. Y mire, vamos a ir a Colosenses 2.16. ¿Qué nos dicen? 2.16. Para los que quieren seguir peleando en eso. Que no es que ¿Cuál? toca... Hermano, ¿cuál? Colosenses 2.16, para los que quieren seguir hablando de que toca guardar eso, mire lo que dice Colosenses 2.16, puede leerlo. ¿Qué dice hermano Gilmar? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahí está. Mire, el cuerpo es de quién? De Cristo. Y esa sombra que se produce allá, eso era lo del Antiguo Testamento. Pero ya llegó Cristo, yo me quedo con Cristo. Si alguno me sirve, sígame. Pero no podemos entender eso tan fácil. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? El hermano daba una explicación muy bonita el martes pasado. Decía, nosotros no podemos tener profetas en el Nuevo Testamento como los profetas del Antiguo Testamento, entre los cuales los profetas, entre ellos se encuentra Elías, que había matado casi mil personas y degollado un poconón de gente, y yo siempre cuando hablo de eso digo, uy, ese hombre era muy fuerte, porque para degollar otro ser humano, hay gente que degollan un marrano, lo que sea, una vaca y todo eso, y yo soy temeroso para eso. Pero degollar, y no uno, 900, 450 de Baal y 400 de qué, de Astarot. De Astarot, algo así, o de Moloch, yo no sé cuál era. Y ese profeta de gallo. Entonces, ese estilo de profeta ya no está, eso era bajo el régimen viejo de la letra. Pero ahora el profeta nuevo es diferente. ¿Es para qué? Para consolar, para edificar y para redarguir. A ver, busque la cita bíblica, 13, ¿qué? Usted dijo 13, 14, algo así. Mientras busca la cita bíblica, o sea que usted está hablando de las fiestas y gente que, por ejemplo, dice que nosotros hacemos los cultos los domingos, o las personas que hacen los cultos, y que realmente el día de descanso es sábado. ¿A qué se refiere eso? ¿Está bien? Es que, no. Yo tengo, hay un hermano que yo aprecio mucho y me dice, pero hermano Henry, el día de reposo está en los 10 mandamientos. Y es verdad, pero el día de reposo está en los 10 mandamientos, por eso es que Jesucristo, Él le dice al otro, guarda los mandamientos, y ya. Porque de todas maneras nosotros, por eso hemos leído, ustedes guardan, ¿qué fue lo que leímos en Gálatas 4:8? Guardan los días, los meses y los años, pero es que eso no es así. Porque por eso el apóstol Pablo dice, todos los días son ¿qué? Todos los días son malos. Nosotros ya no guardamos ningún día, porque nosotros estamos en el verdadero reposo, que es ¿quién? Cristo. Cuando usted practica la justicia del Evangelio, ¿cuál es el efecto de la justicia? Paz. Eso es. Y una persona que está en reposo es porque tiene ¿qué? Porque tiene paz. Entonces nosotros entramos al verdadero reposo, de que es el absoluto, que es el verdadero reposo. Pero él dice que descansó. Pero por eso, descansó porque ya no hay más obras de él, ya aquí en la tierra, ya había terminado todo. Pero el verdadero reposo es el fruto de la justicia en nosotros. Pero no es el día literal. Por eso, mire, volvemos a leer Gálatas. Vamos a leer porque esto es muy importante, Gálatas 4:8. Gálatas 4:8. Por eso yo les decía la parte que es cuando nosotros no servimos realmente a Dios. Gálatas 4:8, léalo nuevamente, hermano. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mire, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no eran dioses. O sea, Moloch, Astarot, todos esos fueron ídolos de Israel. Pero luego Pablo les dice, mire, ustedes eran idólatras. A los israelitas les decía.
Ustedes eran idólatras y servían a todos sus dioses. Y acuerde que Moisés le bajó la cabeza a un poconón de profetas de esos dioses. Y en el 9 dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. me temo por vosotros que haya trabajado en vano, ¿qué? Con vosotros, porque es que Cristo, los apóstoles recogían espigas en el día sábado. Y entonces los fariseos decían, ¿por qué tus discípulos quebrantan el día de reposo? Y entonces Jesucristo le decía, mi padre trabaja y yo trabajo todavía. Y lo querían matar a Jesucristo porque estaba quebrantando ¿qué? El día de reposo. Jesucristo ya no guardaba días. Ya no guardaba eso. Por eso es que Jesucristo es el cuerpo y todo eso es que sombra. Entonces cuando yo predico el evangelio, yo tengo que tener unos labios de ¿qué? De pureza, que pueda predicar realmente lo que es. Y si yo le sirvo a Jesucristo, tengo que seguir ¿a quién? A Cristo. Ya esto ya pasó para mí. Yo ya no estoy bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el nuevo régimen del espíritu, que las palabras de Cristo son espíritu y son ¿qué? Vida. Y son vida. Entonces yo estoy en el verdadero reposo. Hebreos, vamos a mirar el verdadero reposo, Hebreos. Hebreos capítulo 4. Aquí, Hebreos capítulo 4 y el versículo. El versículo, vamos a ver desde el versículo, hermano, léalo desde el versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Primer paso, no endurezcan el corazón frente a esta enseñanza. Ahora léame el versículo 3. ¿3? 3, sí, versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Los que hemos creído en quién, En Jesús. hemos entrado en qué, En su reposo. en su reposo. Ya no guardamos un día porque un día no tiene nada. Todos los días hay que vivir en santidad y pureza. Los que hemos creído en Cristo entramos en el verdadero reposo. Ahora lea el versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. porque la palabra de Dios Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, entrar en aquel reposo. Pero para entrar en el reposo literal de los sábados es facilito. Pero Pablo dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y cuál es ese reposo? Los que hemos creído en Cristo hemos entrado en reposo, que Cristo es reposo. Por eso Jesucristo dice, si alguno está trabajado y cansado, ¿qué dice? Venid a mí, Que yo los haré descansar. que yo los haré descansar. Es el verdadero reposo. Ahora, ¿cuándo debemos de obrar? ¿Cuándo debemos de obrar en todos los que servimos? ¿Cómo debemos de obrar en todos los que servimos a Dios? ¿Cómo debemos de obrar todos los que servimos a Dios? Dios bendito. Miré faltando 5 y ya son 25. Bueno, terminamos. Colosenses 3:23. A los que, ¿qué es lo que dijo? ¿Cómo debemos de obrar en todo? ¿Cómo yo debo de obrar en todo los que servimos a Dios? En todo. O sea, no solamente aquí cuando yo estoy predicando, sino cuando yo voy a ir a comer, cuando yo voy en el mundo, cuando yo estoy en mi trabajo. ¿Cómo debemos de obrar en todo? ¿Qué dice? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y el 25.
Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Imagínense que esto es una enseñanza donde cómo yo me debo de comportar en el trabajo, con el patrón. Ella está hablando de los amos y de los siervos, que había esa época cuando Pablo. Y está hablando de todo eso y cómo el Hijo de Dios debe de comportarse frente a todo eso, no olvidando, haciendo ¿qué? La justicia. Y tanto Pablo dice en el 23, dice, y todo lo que hagáis sea en el trabajo, hacerlo, dice, de que de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, alguien está trabajando, vamos a decir, en un restaurante. ¿Sí me entiende? ¿Usted cree que todos en el trabajo, en el restaurante, hermano Noé, usted cree que todos allá trabajan de corazón? No. Hay unos que hasta hacen las cosas de mala gana. De mal genio. Entonces, de mala gana. Entonces, el Hijo de Dios se distingue porque así no le estén pagando bien o le estén pagando bien, lo hace ¿qué? Con agrado, porque él disfruta ¿qué? Su trabajo. Yo hoy hablaba algo con la hermana, ¿cuándo yo disfruto el trabajo? Dígame, ¿cuándo usted disfruta el trabajo? Le gusta. Hay una frase que nos mete en un problema. No es que trabajo es trabajo. ¿Sí? El que ese ama lo que hace no es trabajo, es un hobby. es un hobby. Exactamente. Pero el problema es que viene una enseñanza que, no, hermano Henry, aquí hay que porque trabajo es trabajo. Y yo, no, un momentico. Si usted dice esa frase, usted no disfruta el trabajo. Totalmente. Porque el trabajo, pues, eso incluso fue una maldición en el huerto del Edén. ¿Ya? Pero si usted el trabajo lo disfruta, o sea, usted disfruta, le gusta ese trabajo, ese ya es un pasatiempo, usted se entretiene ahí. Y atiende entonces- a la gente. y entonces- porque le pagan por hacer lo que le gusta. Claro, le pagan por lo que le pagan por lo que le gusta, eso es una bendición. Pero por eso es que dice aquí, sabiendo que y todo lo que hagáis, hacedlo de qué, de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ajá. Por eso es Yo a veces estoy trabajando allá y llega la gente y hay algo muy curioso en mi trabajo, que la mayoría de clientes son mis amigos. Entonces cuando llegan, créame que es increíble, porque yo me doy un abrazo con los clientes y no está permitido que en el restaurante yo abrace, porque el apegarse ahí puede haber bacterias, que yo no sé qué, por los asuntos de higiene del restaurante. Pero yo qué puedo hacer si yo estoy ahí. Es la manera, entonces llegan y eso es una alegría, es como si llegaran a la casa del amigo, ¿ya? Entonces dice que hay que hacerlo todo de corazón como para el Señor y no para qué, para los hombres. Y cuando se hace para el Señor, usted va a disfrutar qué, Todo lo el que- trabajo. Pero si no, Por eso es bueno encontrar el don que Dios te ha dado para cuando lo encuentra pueda trabajar en eso Con y gusto. sentir ese gozo. claro, pero si la persona dice es que trabajo es trabajo, No, pues él no trabaja. disfruta, no disfruta. trabaja. Pero si dice, oye, encontré uno que... Claro, es para lo que Ya. cuesta. Yo siempre digo, yo llego, almuerzo y comienzo a pasear la comida. Y la verdad que yo disfruto mi trabajo, la verdad, yo tengo que disfruto mi trabajo. Pero luego dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay, ¿qué? Acepción de personas. Entonces, y hemos llegado al final de la enseñanza. ¿Qué vamos a hacer con esta enseñanza? Colóqueme, ahí está, una enseñanza, hay un tesoro. ¿Qué vamos a hacer con esta enseñanza? ¿La vamos a poner a ganar interés o la vamos a poner a producir al 100 por 1? Al 100%. O al 60 por 1 o al 30 por 1. Entonces, está en juego ¿qué? El arrebatamiento. Entonces, yo tengo esta enseñanza, yo voy a servir al Señor. Entonces tengo que seguirlo a Él. Y si yo le sirvo y lo sigo a Él en todas sus enseñanzas, por eso a veces no es fácil. No es fácil hacer lo que yo hago a veces.
Porque una cosa es predicar el evangelio gratuitamente. Créame que no es fácil. Y otra cosa es que usted pueda predicar el evangelio y tenga abundancia de todo, como hay algunos, ¿ya? Pero el apóstol Pablo dice, yo me he hecho siervo ¿de qué? De todos. Uno dice, allá viene el siervo. Hablando de los que predican. Mira, allá viene el siervo del Altísimo, el siervo de Dios, porque predica el evangelio. Pero ¿cuándo es siervo? ¿Porque predica o porque predica? La verdad. Es siervo cuando dice, yo me he hecho siervo de todos, porque predicando el evangelio de balde, me he hecho siervo de todos. Entonces, ahí hay muchas cosas que aprender. Por eso, Jesucristo, alguien decía, también miraba eso. Y entonces Dios me dijo, dale la casa a fulano de tal. Y se la dio. Y entonces yo dije, todos aquí están muy bien, pero nadie quiere sembrar. Ustedes tienen que sembrar, porque si no, ustedes quieren solamente recibir y no quieren sembrar. Y suena muy bonito eso. Sí, suena muy bonito. Suena muy bonito eso. Entonces el asunto es que nosotros debemos de tener en cuenta las palabras de Cristo. Mire, Jesucristo llega y encuentra una multitud, ¿ya? Y entonces Él les dice, tienen que sembrar para que yo les dé ¿qué? Los peces y los panes. ¿Y por qué Jesucristo no sembró ahí? ¿Por qué Jesucristo no pidió la siembra para Él darle los peces y los panes? Entonces yo tengo que, si yo sirvo a Jesucristo, tengo que seguirlo a Él. Amén. Yo no tengo que inventar otra cosa que no está en el Evangelio. Ahora, sí dice la Biblia, es más bienaventurado dar que ¿qué? Que recibir. Pero si usted dice que usted tiene que sembrar, le dicen de esa manera que sembrar para que usted coseche, le están dañando el corazón porque le están montiendo lo que es interés, ¿cuánto qué? Vale. Y nosotros no hacemos nada por eso, nosotros hacemos voluntariamente las cosas. De corazón. Por eso, más bienaventurado es el que da que el que recibe. Entonces ustedes no hagan eso, sigan a Cristo, sigan sus consejos. Jesucristo a nadie le dijo, venga y haga la siembra acá. Multiplicó los peces y los panes 2 veces. Convirtió el agua en vino y nunca le dijo a los que estaban en la boda de Caná, vengan y hagan la siembra porque voy a convertir el agua en vino. Hermanos, agárrense de Cristo en este tiempo. Amén. Amén. Porque los engaños están a diestra y siniestra y son engaños sofisticados que suenan muy bien, pero quédense con el régimen nuevo del Espíritu, que son las palabras Espíritu y son vida. Oremos todos, Padre Celestial. Hermano Henry, antes de que ore, mi hija me escribió que su amiga Juliana pidió que hicieran oración por su papá que se cayó y se golpeó la cabeza, está en coma, y él se llama Juan Carlos Castro. Amén. Vamos a orar por él. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra no volverá a ti vacía. Y tú dijiste que en tu nombre, si pidiéremos algo, lo recibiremos. Te pedimos ahorita por el señor Carlos Castro, que ha sufrido un accidente. Señor, se cayó y está en coma. Y Señor, tú ya lo sabes, porque tú eres omnipresente. Señor, si es para un testimonio de esta familia y de esta muchacha, su hija, y testimonio también para que nosotros afirmemos nuestra fe, sea ahora, Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesucristo, que Él sea en este mismo instante, reciba la sanidad. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Señor, que hagas ese milagro. Señor, te pedimos por nosotros que esta enseñanza quede grabada en nuestro corazón y la podamos practicar, y que nuestro hablar ahora, para lo que nosotros hagamos, sea en el trabajo, sea con nuestros amigos, sea con nuestra familia, nunca usemos una palabra de mentira, sino siempre digamos la verdad en todo. Señor, tú que empezaste esta obra en nosotros, ayúdanos a que podamos nosotros, Señor, recibir ese toque final, Señor, de la perfección. Padre Celestial, el anhelo de todos nosotros, Señor, es que el día del arrebatamiento, nosotros, tú te acuerdes de nosotros y podamos ser parte de tus escogidos, Señor.
Padre Celestial, te pido por todos los hermanos que estuvieron escuchando la enseñanza por el internet y por los hermanos que mirarán en diferido estas enseñanzas, Señor, trata con ellos y ayúdanos a todos, porque Señor, todos necesitamos de ti, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Un abrazo para todos, Dios les bendiga a los hermanos de YouTube.